por invitarme a este espacio tan importante de reflexión, pero también de conexión con distintas comunidades, con distintas empresas sociales y distintas iniciativas comunitarias que son muy importantes en el país. Me siento honrada de colaborar con Vitrina Solidaria. Te voy a dar la fecha exacta, 2011, ¿verdad? 2011 empezamos con aquella visión, misión, principios, logo, y un logo de Vitrina que estaba iniciándose como organización sin fines de lucro, primero fortaleciéndose, estructurándose en el tema de desarrollo sostenible, productores solidarios, consumidores solidarios, ¿verdad? Y hoy por hoy que estamos no solamente colaborando con Vitrina Solidaria, sino también con las empresas que están apoyando que ellos están apoyando, ¿verdad? Distintas empresas, distintas comunidades con iniciativas para desarrollar el país. Así que más que honrada, ¿verdad? Por todos esos años de alianza, esos años en que hemos estado colaborando mano a mano, como voy a mencionar en la presentación, no solamente una alianza transaccional, yo necesito de ambas partes, ¿verdad? Sino cómo se puede lograr un objetivo en común más allá del objetivo quizás de la entidad y mirar el país, ¿verdad? Mirar el contexto social, económico en el que estamos y cómo podemos apoyarnos. Eso es bien importante en términos de poder desarrollar no solamente las alianzas, sino cómo podemos aportar al país desde nuestras capacidades, desde nuestras iniciativas, desde nuestros enfoques, ¿verdad? Sobre todo tomando en consideración esos tres puntos que mencionó Héctor, que tienen que ver con derechos humanos, que es sumamente importante, ¿verdad? Y poder seguir colaborando con el respeto a esa comunidad y obviamente respeto a los recursos naturales, que es lo que nos atañe también en una isla 100 por 35, que tenemos unos recursos que están limitados a una isla y tenemos que protegerlos, ¿verdad? Así que tenemos que desarrollar iniciativas y hay iniciativas en el país muy adelantadas con unos enfoques extraordinarios para poder echar este país hacia adelante. Así que voy a compartir pantalla, no sin antes mencionar que esto lo que quiero es un conversatorio. Hay unas ideas en esa presentación, tengo elaborado otras ideas, ¿verdad? Acá, así que es importante que escriban comentarios sobre lo que estoy dialogando y sobre todo a donde quiero llevar, ¿verdad? La conversación. Es cuáles son esas iniciativas, qué podemos aportar, cómo podemos aportar. Nos tenemos que llevar quizás eso del mensaje de este webinar, ¿verdad? Que hay iniciativas ya muy bien desarrolladas en el país y necesitamos sumar capital social. Es importante para poder establecer esas alianzas y poder lograr, ¿verdad? Esa justicia social que merecemos todos, todas y todos. Yo me imagino que ya pueden ver la pantalla. Sí, estamos viendo. Gracias. Cuando vi el perfil de las personas que iban a estar en el webinar, dije, espérate, esto es como Don Cholito, el cagulla vuelve y tira, ¿verdad? Para mirar aspectos que pudieran abarcar, ¿verdad? La diferente audiencia que tenemos, que no solamente son organizaciones sin fines de lucro, con esa amplitud de base comunitaria, de base civil, de base también ecológica, etcétera, sino también poder abarcar, ¿verdad? Esa visión también que tiene Vitrina Solidaria en términos de esas empresas sociales. Así que ahí tuve que hacer como en cagulla, vuelve y tira, ¿verdad? En términos de la presentación, pero espero que nos podamos llevar esas tres preguntas
poderlas responder y podernos sobre todo sumarnos. Necesitamos sumarnos a las diferentes iniciativas que hay en el país. No sé si ven una pantallita por aquí, déjame bajar esto. Vamos a ponerlo por aquí. Muy bien. Bien, 3 asuntos que queremos enfatizar que tienen que ver con el título del webinar y que los pongo sobre la mesa, y lo que les voy a hablar son de las experiencias de vinculación comunitaria de la Universidad del Sagrado Corazón. Tenemos 25 años de servicio a la comunidad, desarrollando distintos proyectos con nuestros estudiantes, pero sobre todo tomando en consideración temáticas, ¿verdad?, que nos atañen en términos de desarrollar, ¿verdad?, colaborar en esa llamada justicia social con los diferentes sectores en el país. Así que 3 puntos sobre la mesa quiero traer a colación: lo que implica los aprendizajes solidarios y el rol de la academia, reconociendo también que hay iniciativas, ¿verdad?, que se desarrollan en el país, no solamente a nivel de educación superior, sino también educación secundaria, que también es importante reconocer esas aportaciones que hacen escuelas. Alianzas estratégicas es el segundo asunto sobre la mesa, y obviamente lo que es economía social. Son 3 grandes asuntos que vamos a estar trabajando en el webinar. Bien, en términos de aprendizaje solidario, como les mencioné, lo que traemos a la mesa es lo que es el proyecto de aprendizaje mediante el servicio del Centro de Vinculación Comunitaria, que se ha desarrollado por distintos años, no solamente tocando diferentes empresas sociales, sino también comunidades y iniciativas de las organizaciones sin fines de lucro. Y por tanto, dentro de esos aprendizajes solidarios, una de las razones importantes y la razón de ser, ¿verdad?, de la academia es poder hacer una formación estudiantil, ¿verdad?, que sea consona con las realidades sociales, que sea consona, ¿verdad?, de la disciplina, sino en el contexto social, económico, cultural en el que estamos. Sobre todo cuando hablamos antes y después de María, antes y después de los sismos, antes y después de las inundaciones y antes y después del COVID. Así que hemos estado en una situación particular donde la formación estudiantil solidaria es importante para no solamente hacer unos aportes dentro de las diferentes organizaciones, etcétera, sino como este estudiantado que entra al mercado laboral, que entra al mercado comunitario, ¿verdad?, puede desarrollar iniciativas y colaborar con iniciativas desde un enfoque de responsabilidad social, ¿verdad? Y este rol de la academia, pues, es cómo establecemos alianzas, cómo somos un aliado colaborador, ¿verdad?, de las gestiones sociales, obviamente sin dejar ese capital social importante que son nuestros estudiantados. Dentro de ese, ¿qué es lo que además de la formación estudiantil nos involucra, ¿verdad?, en ese aprendizaje solidario? Es poder identificar y renovar, ¿verdad?, en qué contexto social estamos, cómo se desarrollan proyectos y estrategias que son solidarios. Y cuando estamos hablando de aprendizaje en el servicio, que es la primera parte de esa línea, ¿verdad?, no necesariamente es lineal, ¿verdad?, pero de lo que implica los aprendizajes solidarios es poder desarrollar y fortalecer destrezas académicas del estudiantado. Estamos hablando ya de educación superior, aunque hay bastantes ejercicios, algunos ejercicios en el país y en Latinoamérica, ni que se diga, ¿verdad?, de cómo se desarrollan y se fortalecen las destrezas académicas mediante ese acercamiento y el servicio a la comunidad, promoviendo esas experiencias prácticas con un enfoque
en responsabilidad social. ¿Para qué? Bueno, pues para colaborar en el apoderamiento, no solamente de las comunidades, que de por sí se puede pensar así, sino también de ese capital social que va a entrar a ese mercado laboral o ese mercado comunitario, ¿verdad? Y obviamente para colaborar en la justicia social de grupos y comunidades generalmente marginadas en la sociedad, ¿verdad? Y ya no estamos hablando de ciertos sectores nada más, sino, como les mencioné, dentro de ese contexto social, antes y después de María hacia acá, pues las poblaciones que son vulnerabilizadas son mayores. Así que un poco lo que queremos es cómo podemos crear un capital social cónsono con esas realidades sociales y con no solamente a nivel de reflexión, sino también de actuación, ¿verdad? Es importante que esa responsabilidad social no se mire con el cliché filosófico de lo que en una tendencia era responsabilidad social como palabra bonita, sino cómo se desarrollan acciones específicamente en el país que vayan dirigidos a esa llamada justicia social. Yo siempre le planteo a los estudiantes que esa responsabilidad social no solamente implica la aportación económica a cierto sector, ¿verdad? De parte de corporaciones, etcétera, sino cuál es el compromiso que tenemos las personas y los grupos y las entidades para poder mejorar la calidad de vida en la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? ¿Cuál es el compromiso? Pero el compromiso no intangible, sino cómo se desarrolla, cómo gestas y cómo te comprometes, ¿verdad? Con ese proyecto, con esa iniciativa, que a la larga no solamente impacta a un sector quizás de la comunidad, nos impacta a todos y todas, ¿verdad? Pero también implica acciones. No solamente es comprometerse, sino tener acciones en esa toma de decisiones para poder establecer políticas, incluyendo políticas públicas, ¿verdad? Y prácticas que promuevan ese equilibrio, ¿verdad? Este balance entre de la sociedad y, como hemos mencionado desde el principio, que proteja los derechos más fundamentales de la vida humana, que son los derechos humanos, alimentación, salud, seguridad, educación, ¿verdad? Y formas de sostenerse, que es importante. Así que estamos hablando no de una responsabilidad social meramente clichosa, de mencionar responsabilidad social, perdón, sino cuáles son esos compromisos concretos y cuáles son esas acciones concretas para poder aportar a establecer ese equilibrio entre los sectores. Y cuando establecemos ese equilibrio, o cuando entendemos lo que implica establecer ese equilibrio entre los sectores, probablemente tenemos que entrar a entrar en el concepto no de igualdad, sino de equidad, ¿verdad? La igualdad pues plantea que todos somos iguales. Bueno, pues no todos somos iguales. Pues, seremos todos iguales ante la ley, ¿verdad? Pero todos tenemos nuestras diferencias y todos tenemos nuestras formas y la sociedad y las condiciones de vida no son iguales. Por tanto, si las condiciones de vida sociales, económicas, culturales no son iguales para todos y todas y todos, pues definitivamente no hay esa llamada igualdad. Lo que sí puede haber es una llamada equidad, ¿verdad? De cómo miramos ese desequilibrio que hay entre los diferentes sectores o en las diferentes poblaciones vulnerabilizadas. Y podemos desarrollar y gestar proyectos de que quizás algunos sean más privilegiados que otros porque justamente no están en unas condiciones de igualdad. Así que una de las cosas que yo planteo, por ejemplo, en mis charlas con el tema del sistema de justicia es cuál es la condición y cuál es la posición en la que se encuentra la sociedad, cuál es la posición en la que se encuentran diferentes sectores, diferentes grupos, ¿verdad? Que podamos establecer ese equilibrio. Así que posiblemente ese equilibrio, si estamos en una posición desigual, ese equilibrio quizás va a tener que ir desarrollando diversos privilegios, si se quiere llamar de esa manera, o diferentes actuaciones para poder establecer esa balanza, ¿verdad?
objetivos de nosotros no solamente es poder integrar unos contenidos dentro de un curso, establecer una necesidad, sino establecer también una actividad. Y esa necesidad no solamente es, perdón, que está pasando un avión, nunca pasa, pero esa necesidad no es solamente un diagnóstico, sino cómo se desarrolla toda una identificación y colaboraciones, ¿verdad? Que apoyen, ¿verdad? Esas gestiones de las comunidades o de las entidades. Así que estamos buscando dentro de este contexto cómo se puede establecer esa formación que transforme el país. Bueno, y obviamente ese aprendizaje solidario no puede estar desarticulado de lo que implica un contexto social, ¿verdad? Que es poder entender esas realidades sociales, políticas, económicas, en las que se encuentra el país para poderse sumar solidariamente a, a las distintas iniciativas. Y estos son algunos de los titulares recientes de esta semana sobre la pobreza entre la niñez, ¿verdad? Cómo ha incrementado esos niveles de pobreza, familias realojadas todavía en unos proyectos que no están lo suficientemente sólidos, defender, ¿verdad? Lo que tiene que ver las protecciones contra el desahucio en momentos de emergencia, el cambio climático, cómo impacta la salud de todos y todas. Estos son titulares de diferentes medios locales donde nos establece cuál es el contexto social en el que estamos y que no nos podemos desamarrar. Y evidentemente el marco de esas realidades sociales políticas en las que está el país, no solamente para poder entender ese contexto en que estamos, sino para sumarnos. Esta es quizás el análisis crítico, ¿verdad? Poder reflexionar ese análisis crítico, pero ¿qué hacemos con ese análisis crítico? ¿Cuáles son las propuestas que hay en el país para poder trabajar esa crítica que hacemos a las distintas situaciones del país? ¿Cómo nos sumamos a los procesos e iniciativas para no solamente tender puentes, ¿verdad? Sino para actuar? Apostamos no solamente a extender esos puentes, sino a construir una justicia social y tender puentes de acciones solidarias. Está bien filosofar, pero en arroz y habichuela, ¿cómo logramos actuar? ¿Cómo nos movemos como país? ¿Verdad? Otro de los elementos que tienen que ver con aprendizajes solidarios tiene que ver, obviamente, con la gestión de proyectos clave, ¿verdad? Y esa gestión de proyectos clave deben de ser claros y concretos, fundamentados no solamente en ese contexto social, sino fundamentados quizás en unos estudios, fundamentados en la experiencia, en la vivencia también popular, ¿verdad? Para poder gestarlo. Pero ¿para qué queremos esa gestión de proyectos clave, concretos y claros? Bueno, primero provocar. Quisiéramos provocar y quisiéramos contextualizar de realidades que están ocurriendo en el país para convocar, ¿verdad? Cómo nos convocamos y cómo también somos convocados, ¿verdad? En este caso también como academia, pero también convocados a nivel como colectivo social, pero también no solamente es que damos el like, sino cómo accionamos, cómo eso lleva a otra acción, a una acción concreta que aporte a esas iniciativas de sostenibilidad del país, de distintas situaciones en el país que nos ayuden a poder mejorar nuestra calidad de vida, ¿verdad? Así que miramos esto, cómo se desarrolla esa llamada construcción del capital social gestionando proyectos claves, claros y concretos donde provocamos, convoquemos, pero también donde accionemos. Y no solamente accionar significa dar el clic a un like, etcétera. ¿Cómo aportas?
cómo te involucras dentro de nuestra dificultad cotidiana, ¿verdad? Del día a día, que tenemos nuestras agendas, ¿verdad? Nuestras situaciones particulares, pero cómo aportamos al país, ¿verdad? Cómo nos sumamos como colectivo. Eh, También para esos aprendizajes solidarios, queremos establecer dentro de esas gestiones una estrategia que sea solidaria. ¿Qué? Pues, ¿qué es la iniciativa? ¿A quién va dirigida? ¿Por qué? Son preguntas claves que nos hacemos para poder desarrollar, ¿verdad? Esas gestiones de proyectos. Así que no es solamente aportar a proyectos, sino a qué proyecto y con qué objetivo, ¿verdad? Ese qué es cuál es el objetivo, cuáles son las necesidades eh, o las áreas, ¿verdad? En nuestra comunidad, en el país, que podemos aportar, ¿verdad? Desde ese granito de arena. Aquí, aquí, ¿verdad? Que estábamos hablando desde hace unos minutos de lo que implica esas poblaciones vulnerabilizadas. Ya tenemos que cambiar el lenguaje de poblaciones vulnerables a poblaciones vulnerabilizadas, porque ¿quién las vulnerabiliza? Las diferentes instituciones sociales, ¿verdad? Que no han asumido o no han mirado, ¿verdad? Cuáles son esos contextos en los que están las diferentes poblaciones y sectores en el país, pero no solamente de identificarlos, sino de escudriñar, de sumarse, de auscultar, ¿verdad? ¿Cuáles son las verdaderas necesidades de la señora que está al lado de mi casa, ¿verdad? Del niño que está al lado de mi casa para poder desarrollar el país? Perdón, me entró una llamada. Eh, Aquí en poblaciones vulnerables, ¿verdad? Poblaciones vulnerabilizadas, que tenemos que cambiar ese concepto de vulnerables a vulnerabilizadas, ¿verdad? Y reconocer que se están dando unas condiciones en el país que están haciendo que las que los sectores estén vulnerabilizados, ¿verdad? Las condiciones económicas que hay en el país, la falta de recursos que hay en el país, las diferentes políticas públicas que se puedan asumir en el país, que no vaya dirigido a mirar ese equilibrio entre los diferentes sectores y hace que sean vulnerables, ¿verdad? Por unas políticas, por unas acciones, quizás por unas omisiones, ¿verdad? De a quién es que va dirigida ese proyecto. ¿Y por qué? Bueno, porque queremos mejorar la calidad de vida en el país, queremos mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, de nuestro sector, de nuestros participantes en las distintas organizaciones sin fines de lucro. No sé si hay preguntas o si hay comentarios. Este, ok. Bueno, el otro tema que está sobre la mesa es alianzas estratégicas. ¿Qué implica eso de alianzas estratégicas? Bueno, y también es clichoso, igual que el tema de responsabilidad social y el concepto ambos, pues eh, suena, suena lindo, suena articulado, etcétera, pero ¿qué implica eso de las llamadas alianzas para no solamente formar capital social, sino cómo ese capital social y las diferentes instituciones que forman ese capital social establecen alianzas estratégicas, ¿verdad? Entonces estamos mirando la alianza eh, con esas dos palabras juntas que, como les dije, estuvieron en tendencias, pero en arroyo habichuelas, ¿qué significa? En muchas ocasiones confundimos alianzas estratégicas o lo que implica alianzas estratégicas con alianzas transaccionales. Yo te doy, tú me das y viceversa, ¿verdad? Y lo que yo necesito
tú lo tienes y lo que tú tienes yo lo necesito y ahí termina. Pero eso no es lo que implica una alianza estratégica, eso es una alianza transaccional, ¿verdad? Donde estamos mirando cómo trabajamos un beneficio mutuo, pero ese beneficio mutuo se quedó entre nosotros dos, ¿verdad? O entre los que están en el pacto o en ese convenio. Estamos mirando estratégico desde el punto de vista de alcanzar objetivos deseados, beneficios similares, pero sobre todo un arte para poder dirigir el objetivo o los objetivos. La importancia decisiva para el desarrollo del objetivo, pero sobre todo que esa estrategia no se quede solamente entre esos dos entes, sino que miremos ese contexto social, político que nos encontramos en el país para poder aportar de forma colectiva a situaciones y eventos que son colectivos. Así que por un lado miramos alianzas como ese pacto o ese convenio, las ocurrencias que se dan con un mismo fin y pues establecemos ese interés entre el ente y el otro, pero lo estratégico implica más allá de ese toma y dame entre los dos sectores, sino cuáles son los objetivos deseados. No solamente que sean similares, no solamente que podamos articular los objetivos y la importancia de poder articular esos objetivos, sino cómo lo establecemos dentro de un colectivo, ¿verdad? Dentro de no solamente que nos impacta a nosotros, sino cómo también le puede impactar a las distintas organizaciones. Entonces, se necesita para poder desarrollar esas alianzas estratégicas, y es mi posición, ¿verdad? Se necesita sentarse. La palabra clave o lo clave de lo estratégico, ¿qué es eso de lo estratégico? Pues lo clave es poderse sentar, ¿verdad? A cultivar relaciones. Y eso no va a ser de un día para otro. Y cultivar sobre todo la confianza en poder desarrollar distintas iniciativas, no solamente articuladas y fundamentadas en diversos asuntos del país, sino que tengamos la confianza de poder desarrollarla y poder pactar y sentarnos y poder establecer esas relaciones entre uno y otro, y posiblemente no van a ser las perfectas, ¿verdad? Va a haber que reestructurarse y va a haber que otra vez enrollar la cabulla, ¿verdad? Para poder desarrollarlas y poder establecer quizás otros convenios. Me gustaría escucharlos en términos de lo que estoy conversando sobre alianzas estratégicas y aprendizajes solidarios. No sé si han escrito por el chat. Eduardo, si me ayudas por ahí. Sí, estoy aquí. Y como dice Carmen Chazul, sé como que queremos sé que ustedes nos digan y conversen, ¿verdad? Y le hagan preguntas a Chazul, ¿verdad? Sobre esto, de esta alianza estratégica. Así que en confianza pueden escribirnos en el chat, incluso pueden abrir también su micrófono si se sienten más cómodos de esa manera. Así que sí, es lo que queremos que nos hablen, queremos que aprovechen, ¿verdad? Esta oportunidad que tenemos aquí con Chazul. No todos a la vez. Chazul, yo creo que partiendo de lo que tú estás hablando, ¿verdad? Es Héctor Cortés, nosotros logramos, ¿verdad? Con el Yunque Emprende, yo creo que una alianza como la que tú estás mencionando, que no tan solo tiene que ver con la parte transaccional, sino con la parte de buscar un desarrollo económico solidario y sustentable para la región del Yunque, ¿verdad? Podría ser un ejemplo, ¿verdad? Ha tomado tiempo crear esa relación, ¿verdad? Con el servicio forestal, ganarnos ese espacio, ¿verdad? Vitrina solidaria para poder trabajar con ellos, encaminando a esas comunidades, ¿verdad?
a conocer que hay unas posibilidades con el bosque, ¿no? Unas oportunidades y unas fortalezas que podría brindarle el yunque, ¿verdad? A esas comunidades que viven o están adyacentes en el yunque, ¿no? Porque a veces pensamos que el yunque no, las comunidades están alrededor, ¿no? Dentro del yunque hay comunidades, ¿no? Que han sido invisibilizadas, ¿no? Y que no han tenido las oportunidades que tienen las comunidades, ¿verdad? Sabemos que hay comunidades de escasos recursos y de situaciones económicas en el área metropolitana, ¿verdad? O en la región, pero estas en particular que quedan en la región del este, ¿no? Pues muchas veces pues los recursos no llegan, no se les presta la atención que merecen, ¿no? A sus necesidades y a sus problemas, muchas de ellas relacionadas a la parte económica, ¿no? De la necesidad de desarrollar en el tema que trabaja Vitrina, que es buscar que tengan oportunidades de una mejor calidad de vida, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿no? Que me parece que podemos traer a la mesa desde la perspectiva de Vitrina. Claro, y ahí has dado con el punto clave. Las alianzas, como dije, no es entre tú y yo, sino cuáles son esas personas de interés, ¿verdad? Y esos participantes, esos residentes, esas comunidades que les impacta la toma de decisión que tomemos tú y yo como entidades, ¿verdad? Y de iniciativa. Cómo la iniciativa tiene, como mencionaste al principio, ser respetuoso de los derechos humanos, respetuoso del medio ambiente, respetuoso, ¿verdad?, de las comunidades y de las tomas de decisiones que hagan las comunidades, ¿verdad? Posiblemente los que asesoramos o consultamos o somos consultores quisiéramos llevarlo de una manera, ¿no? Pero es que la comunidad te frena, ¿verdad? En el sentido de que no, tenemos paso por paso y tenemos que establecer, como dije, esa relación de confianza, cultivar esa relación, ¿verdad? Primero para podernos entender, podernos conocer, establecer la confianza, ¿verdad? De ese espacio que estoy compartiendo, pero también poder estar conscientes de que impactamos allí y no nos fuimos. Eso es parte de lo que tiene que ver con esa confianza, ¿verdad? Y también con las entidades, que son las que también apoyan esas comunidades. Así que sí, definitivamente parte de esa alianza estratégica es mirar esos alrededores, esos diferentes grupos de interés o grupos que podemos impactar con la toma de decisión de una alianza. Por tanto, yo sigo insistiendo que no puede ser transaccional, que alianza estratégica no se puede mirar desde el punto de vista transaccional, sino cómo se cultiva esas relaciones y esa confianza y poder establecer un seguimiento con las comunidades. Y como muy bien presentaste la cuestión de la periferia, ¿verdad? Hay unos sectores que se le hace quizás más, no quiero decir fácil, pero conseguir quizás unos recursos porque están en una zona que hay recursos para poder trabajar y colaborar. Pero hay otros sectores que están en la periferia, ¿verdad? Que hay que no solamente apoyarlos, escucharlos. De hecho, parte del proceso de aprendizaje solidario no es solamente es ir allí y decir, ¿verdad? Esto es lo que se va a hacer. De hecho, muchas de las comunidades que están organizadas, estructuradas y entidades muy bien que conocen este andamiaje comunitario, se presenta un detente, ¿verdad? Porque tienes que escuchar, tiene que ser recíproco, ¿verdad? Escuchar cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestros recursos humanos dentro de las comunidades,
y cómo aportan y reconocer lo que las comunidades y las entidades están desarrollando. Eso es bien importante en términos de establecer esas alianzas estratégicas. Y también mirarlo a largo plazo, ¿verdad? Las ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tengo algunos debates, ¿verdad? Si hago el análisis con los objetivos del milenio, ¿verdad? Van dirigidos a que miremos, ¿verdad? Sobre todo el contexto ambiental y el contexto social en el que estamos, pero no solamente porque estén establecidos, sino cómo lo miramos a cierto punto de establecerlo como algo deseable, pero construyéndolo al mismo tiempo, no porque un externo lo diga, en este caso la ONU, ¿verdad? Sino como país, tenemos que sacudirnos y mirar, ¿verdad? Cómo podemos ir orquestando ese país deseable que queremos de todos y todos y que sea sostenible, ¿verdad? Es lo más importante en términos económicos. Carmen, entonces tenemos aquí a Benjamín Muñiz de la Fundación Sagraba que alzó la mano, así que Benjamín, confianza, puedes abrir tu micrófono y poder hacer tu pregunta. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, seguro que sí. Sí, hola. Bueno, saludos a todos y todas. Gracias a la compañera por una presentación tan excelente. Pero quería plantear que parte de los retos, ¿verdad?, para las alianzas y para las estrategias, primero, es que vivimos en un sistema, ¿verdad? Esto es a nivel no solo de Puerto Rico, sino mundial, donde lo que prima es la competencia, ¿verdad? Lo que se establece como método de desarrollo es la competencia, y eso se da tanto a nivel económico como a nivel artístico o atlético, ¿verdad? O a nivel incluso de los juegos. Recuerdo, yo tuve una librería, La Tertulia, y una vez llegaron unos españoles con unos libros que eran de juegos colaborativos. Y era sorprendente para mí porque habitualmente a los niños nos enseñan juegos en los cuales lo importante es ganar. Y desafortunadamente vemos hoy día, ¿verdad?, en las canchas, muchas veces a los padres peleando con los coaches o con otros padres o hasta con sus propios hijos porque no se desempeñan adecuadamente y su equipo pierde. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo romper con ese modelo que está tan arraigado y que está validado en todos los ámbitos del quehacer, tanto comunitario como a todos los niveles, a nivel de los países, ¿verdad? Las competencias se dan a todos los niveles. Un sistema competitivo frente a uno colaborativo. Entonces el otro, pensando en lo estratégico, muchas veces pienso que hay un reto para las organizaciones por falta de experiencia en acuerdos colaborativos, porque hay un alto nivel también de competencia por los mismos fondos, ¿verdad? Eso lo hemos visto en situaciones como las de María y hasta las de hoy día. Hay una gran tentación a ver a incluso a organizaciones hermanas como competencia, porque los fondos son limitados y en efecto competimos a través de propuestas por los mismos fondos. Entonces, recuerdo mi experiencia en WIPR, en la que llegaban propuestas que requerían la participación de dos o más entidades, ¿verdad? Para aprovechar los fondos, pues pedían que se hicieran alianzas estratégicas y era magnífico el proyecto porque nos obligaba a, a eso, a buscar formas de colaborar en lugar de competir. Y finalmente, que me enteré hace poco que habían eliminado la maestría de administración de organizaciones sin fines de lucro del Sagrado, que yo tomé. Me enteré porque tomé todos los cursos, quise terminar hacer la tesis, que la tengo a medias, y me dijeron que no puedo porque habían eliminado la maestría. Entonces no sé por qué pasó eso, lo lamento mucho. Cuando yo lo estudié, que fue de 2006 a 2009, había muchos estudiantes de organizaciones. Por ejemplo, allí fueron de nuestra escuela personas que llevaban 25 años organizando y al frente de organizaciones como nuestra escuela, estaban tomando los cursos para completar académicamente su formación y aportaban su experiencia, lo cual hacía del salón de clase un gran espacio de educación. Y sin embargo ya no existen
Así que son esos 3 puntos, ¿verdad? El tema de la competencia vis a vis las alianzas, el tema de la falta de formación, que se da en muchos casos, muchas veces los líderes que asumen responsabilidad en puestos de gestión comunitaria, de organizaciones, no tienen la formación o no tienen los recursos para pagar los recursos, que sí la tienen, y luego que un proyecto tan bello como el de la Maestría de Administración de Organizaciones sin fines de lucro, de una entidad tan involucrada como el Sagrado Corazón, la universidad, se haya caído como una muestra de no sé qué. Ya, muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Primero, en términos de lo colaborativo, obviamente hay que no solamente trabajarlo a nivel de educación superior, ¿verdad? ¿Qué significa trabajo en equipo? ¿Qué significa colaborar? Lo que es educación colaborativa y que un diseño del currículo vaya dirigido no vaya dirigido a la competencia, sino a la colaboración, a la cooperación. Definitivamente hay que empezar no solamente desde educación superior, hay que empezar desde antes. Y hay unos ejercicios que muy bien los establece nuestra escuela. El mismo sistema Montessori, ¿verdad? Es otra de las iniciativas que podemos mencionar que van dirigidas a mirar ese liderato y a mirar, ¿verdad? Esa forma distinta. Y tenemos que hacerlo a través de la educación, ¿verdad? Y lo tenemos que hacer también la educación y cómo también las familias lo promueve y lo provoca, pero sí, definitivamente tenemos un reto a nivel mundial de lo que implica ese sistema, ese modelo competitivo, y como único lo podemos romper, como establece Paulo Freire, ¿verdad? No es provocar el babe bibo bu, ¿verdad? Es la repetición, sino cómo podemos establecer, ¿verdad? Unas maneras de colaborar y que el ganar, ¿verdad? No es ganar-perder, sino que estamos colaborando y la ganancia, la inversión y la ganancia de esto es esa relación que se va cultivando en poder de establecer unas iniciativas o unos proyectos, ¿verdad? Inclusive en la tarea, ¿verdad? Inclusive la misma tarea, Y cuando que dice Pablo Freire, obviamente para poderla pasar es competitiva también. así es, ¿te refieres a la pedagogía del oprimido? Cuando La hablas de Freire. pedagogía, correcto, Muy bien. correcto, pero en términos, sobre todo en términos de su visión crítica, ¿verdad? La visión crítica de Paulo Freire de que en el sistema educativo no provoquemos una educación bancaria, sino que provoquemos una educación, la educación bancaria es el babe vivo que él menciona, ¿verdad? Ese babe vivo es repetir, lo embotellas, lo pones en un examen, al otro día no te acordaste, después que cerraste el examen no te acuerdas. Y donde hay mayor aprendizaje es poder haciendo cosas, ¿verdad? Poder desarrollar cosas, poder desarrollar distintas destrezas, distintas capacidades del ser humano y no la competencia, ¿verdad? En términos de lo que plantea de ese cómo, pues tenemos que aportar a la educación, definitivamente. Y usted establece algo muy real, ¿verdad? Que es lo que tiene que ver con las competencias de los fondos, ¿verdad? Y muy bien, las alianzas estratégicas pueden ser unir, ¿verdad? Unir diferentes entidades para que lo que se le presente en la propuesta no es mi necesidad como entidad, sino que esta es la necesidad para poder trabajar la soberanía alimentaria. Y distintas organizaciones se sumen, ¿verdad?, a esa llamada propuesta. Pero mi planteamiento es no solamente mirar, poner los huevos en la canasta de las propuestas, sino también mirar, ¿verdad?, cuáles son esas otras iniciativas que las voy a estar mencionando en unos minutos, ¿verdad? En términos de moneda social, cómo podemos construir una moneda social. Hay unos ejercicios en el país de distintas organizaciones y redes, ¿verdad?, que están apostando y están mirando
cómo establecer una moneda social, una moneda comunitaria, donde el valor se lo damos los residentes de las comunidades para poder obtener lo que necesitamos para sobrevivir en el país y dejar esa visión capitalista, neoliberal a un lado, que es difícil, que es un reto definitivo, pero quien lo tiene que apostar son, ¿verdad? Son los implicados y las implicadas para poder desarrollar ese modelo en la sociedad. Y la formación, el tema de la formación, por ejemplo, la maestría del sí. sagrado. Sí. Entonces, no solamente la moneda social, el trueque, ¿verdad? Que lo estoy mencionando en uno de los slides cuando hablo de economía social. Medidas que sean colectivas. No solamente es mirar la entidad, sino mirar temas en el país. Estamos en una isla, bajo María, se nos hizo muy difícil poder poder conseguir suministro. Bueno, pues eso tiene que darnos una enseñanza en el país de cómo se establece iniciativas que trabajen el tema importante de la soberanía alimentaria. Cómo podemos, nosotros mismos que estamos en este 100 por 35, cómo podemos articular gestiones y cómo podemos apoyar ya gestiones que se están dando en el país para trabajar el tema de la soberanía alimentaria. Y en términos de la administración de organizaciones sin fines de lucro, sí, hubo una transformación en la universidad, hubo cambios en la universidad para poder trabajar distintos programas graduados. No obstante, se han desarrollado otros programas que tienen que ver con emprendimientos sociales, ¿verdad? Para poder articular una formación no solamente en esa maestría en particular, sino a lo largo del currículo poder tener las oportunidades de formar no solamente la especialidad del estudiante, sino también en poder provocar el tema de la responsabilidad social y evidentemente el tema de cómo se colaboran con las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Pero sí, ciertamente hubo unos cambios en la universidad que evidentemente trajeron otros temas, otros programas graduados. No lo dejamos en el tintero porque evidentemente estamos trabajando el tema de los emprendimientos y los emprendimientos sociales para poder aportar, ¿verdad? Y formar, ¿verdad? Formar en el país. Sí, pero permítame hacer una observación sobre eso. Yo soy también emprendedor social, ¿verdad? Estoy en ese, porque lo que he hecho en mi vida realmente sobre todo ha sido tener negocios culturales, una librería, una tienda de discos, una productora de conciertos, pero que funcionaban como entidades sin fines de lucro, porque el lucro no era lo fundamental, sino la difusión de la buena literatura, de la buena música, etcétera, etcétera. Más sin embargo, mi experiencia con esa maestría fue genial porque me di cuenta de que allí iban con mucha humildad, grandes líderes, ¿verdad? Que llevan 20, 30 años, Justo Méndez, por ejemplo, de nuestra escuela, y con mucha humildad compartía experiencias que eran muy valiosas. Por ejemplo, un día que su junta, que eran todos amigos de ellos, le dijeron, mira, no te vamos a votar, tenemos la autoridad, pero vamos a renunciar si no haces 1, 2, 3 y 4. Fue un gran acto de humildad de su parte compartir eso entre compañeros estudiantes, pero Dios dijo, las juntas directivas son muy importantes, no pueden ser, ¿verdad?, un juguete del director o fundador. Y entonces yo aprendí tanto de planes estratégicos, de ética, de cosas que no se estudian en emprendimiento necesariamente. Por ejemplo, plan estratégico, eso tal vez sí, o plan de trabajo, pero por ejemplo, ética. Tomé muchos cursos magníficos que no sé si están incluidos en los programas educativos. Evaluación de programas, Evaluación. evaluación de programas, planificación estratégica, lo que son las relaciones públicas, ¿verdad? En términos y relaciones publicitarias, en términos de las organizaciones sin fines de lucro para poderse exponer. La con cuestión vinculación. administrativa de contabilidad, por ejemplo, de importantes reglamentos de empleados, ¿verdad?
es un tema muy importante, cómo se trata a los empleados de las organizaciones, que a veces son los últimos en cobrar porque no hay fondos. Un sinnúmero de temas que se trataban en esa maestría que era genial. Y única en Puerto Rico, porque Así la que hace la UPI, que yo la conozco perfectamente, son amigos míos los profesores, se va más por una onda intelectual de investigación muy interesante también, que se complementa perfectamente, pero la del Sagrado era genial porque era práctica. Benjamín, Sí. aquí poniendo mi granito de arena, ¿verdad? Pues yo hice esa maestría, ¿verdad? Aparte de mi maestría en planificación, ¿verdad? Hice la maestría en organizaciones sin fines de lucro. Hay que ir un poco a los orígenes, ¿verdad? De cómo surge esa maestría. Esa maestría surge por el interés de fundaciones, ¿verdad? Del país que quería profesionalizar a sus empleados, ¿verdad? Yo creo que podemos par, ¿verdad? Que esa maestría fue una necesidad que identificaron estas fundaciones, ¿no? En su momento histórico. Yo creo que quizás hay que volver a traer a la palestra pública, ¿no? Con ese grupo de fundaciones, ¿no? Y hacerlo sentir la importancia que tuvo esa maestría para nuestras vidas, ¿no? No, ya veo como a ti, a mí también hizo un cambio radical en mi vida, ¿no? De ahí surge Vitrina Solidaria, ¿verdad? Y ser como es una organización complementaria, no competitiva con otras organizaciones, sino vemos cómo nos ajustamos o nos complementamos a otras organizaciones para desarrollar alianzas, cómo tratamos de romper el decir que para la prosperidad es necesario la competencia. En Vitrina hemos logrado, ¿verdad? Romper teorías que habían o pensamientos erróneos, ¿no? De que, por ejemplo, una empresaria de jabones, ¿verdad? No podía trabajar con otra empresaria de jabones, ¿no? Vitrina rompió, porque cuando nosotros empezamos nos decían algunos compañeros de empresarismo que eso no iba a resultar y que no se iba a dar porque cada cual iba con su cuchillo en la boca, ¿no? El puñal en la boca. Con el puñal en la boca. Y nosotros apostamos que nuestra gente era más grande que eso y que tenía la capacidad de entender que en la unidad estaba la fuerza, ¿no? Y que podían reducir los costos de sus materiales, que podían hacer cosas más grandes si unían esfuerzos, ¿no? Se me paran los pelos, ¿no? Porque en aquel momento era bien difícil porque pues, es lo que tú mencionabas, Benjamín, ¿verdad? La gente pensaba que esa era la única forma de hacer las cosas. Pues llegó Vitrina y dijo que no, que habían otras formas de hacer relaciones, de que las herramientas que tenía el empresarismo, que son geniales, estupendas, se podían poner al servicio de las comunidades para desarrollar iniciativas poderosas, ¿no? Y que lograran objetivos más grandes, ¿no? Que no solo, como decía Chazul, no solo la transaccional de ganar dinero, sino otros objetivos como es la calidad de vida, como es la prosperidad para toda la comunidad y para todo Puerto Rico. No, te lo digo porque al igual que tú, creo que hay que en su momento volver a retomar con las fundaciones y hablar de nuestra experiencia, ¿no? Y traerle, señalarla, quizás hacer algún foro, ¿no? Y invitar a otros compañeros como Peces, los compañeros de Peces, Carlos y José Oquendo hicieron esa maestría también, la importancia que fue para nuestras organizaciones, el que pudiéramos conocer a vinculación comunitaria. Así es. Gracias a esa maestría. Ay, ¿Te congelaste, Héctor? Ok, pensé que era yo que me fui. No, fue Héctor.
Bueno, en lo que él Que, Bueno, pero viene. ajá, ahí llegó Héctor, ahí llegó estoy, Héctor. Ok, ok. ajá, Está Héctor. le Está. contaba, Está apasionado Héctor. Gracias, sí, Héctor. no, les contaba que un poco esto me llevó a conocer a vinculación comunitaria y a poder desarrollar trabajo solidario con vinculación. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos que en algún momento sacar tiempo y traer esto como un tema importante para las organizaciones. Héctor, el momento es ahora. Pues ¿Sabes por vamos a qué? hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque gracias a la pandemia, por ejemplo, se facilita un problema que tenían muchos de los compañeros, y no quiero quitarle más tiempo a la compañera, pero un problema que tenían los compañeros es que salían del trabajo para ir a tomar los cursos de Eso noche, es así. y no era fácil, después de una jornada de 8 horas de trabajo, 9 o 10, meterse a tomar cursos, estudiamos filosofía con Alfredo Carrasquillo de ética, o lo que fuera, ¿verdad? Eran programas, era muy exigente, ¿no? Era de alto nivel, a nivel académico. Y yo estudié en Princeton y estaba en Sagrado, fascinado con mis compañeros. Sí, yo igual. Pero ¿sabes qué? Pero gracias a la pandemia, que permite esto que está pasando ahora mismo, los cursos pueden ser a través de internet, que es más fácil para alguien llegar a su casa, hacer un baño, comer y sentarse frente a su computadora 1 hora en la noche, 1 hora y media, y tomar un curso, que tener que ir a la universidad, ¿verdad? Todo lo que eso supone en términos de tiempo. Pero eso lo podemos dejar, pero te propongo, doctor, que hablemos luego Ok. para organizarnos y hacer una petición formal a la universidad. La compañera está adentro, ella nos puede ayudar también. Javier, Seguro que sí. Javier está muy interesado también, me lo ha dicho, Javier Hernández, que es mi amigo, en que se retome esa, y entonces que entienda la administración que esa es una maestría imprescindible, y que, hablando de competencia, no compite con un proyecto de empresarismo, sino que lo complementa. Muy bien, estoy de acuerdo. Yo creo que sí, que estamos en la misma línea. Pues, sí, Héctor. Pues nada, continuamos, Chazul. Cuéntanos. Estoy totalmente de acuerdo. Recojo y también lo llevo, ¿verdad? Lo llevo también a la administración y a la vicepresidencia de Asuntos Académicos, que es quien está a cargo de los programas, no solamente de bachillerato, sino también de maestría o posgrado. Quiero indicar que al unísono y posterior de esa maestría se desarrollaron conversatorios sobre autosostenibilidad. Y se desarrolló un proyecto en vinculación comunitaria que se llamaba Proyecto Virtual de Liderazgo para el Tercer Sector. Y dábamos los cursos de las maestrías más resumidos en términos de tiempo, considerando, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? De las personas y tomando en consideración las diferentes temáticas que se daban, lo que es administración de sin fines de lucro, evaluación de programas, etcétera. Y teníamos organizaciones, corporaciones que nos apoyaban con los fondos y era libre de costo para las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Era para pagar los recursos, pero las organizaciones hicimos una alianza en ese momento con Johnson & Johnson para dar esa capacitación con los mismos temas, casi los mismos temas, ¿verdad? De la maestría, más resumidos, ¿verdad? Para ese público en particular, pero como muy bien plantea, los fondos son bastante escasos y evidentemente pues hubo una situación de presupuesto en ese momento dado. Pero hicimos ejercicios, ¿verdad? Conversatorios, hasta recientemente sobre los temas de sustentabilidad y el desarrollo de administraciones y organizaciones sin fines de lucro. Azul, perdona que vuelva a... que se me prendió aquí. Deberíamos quizás hacer un reencuentro con algunos de los compañeros que nos graduamos de esa maestría y de los compañeros que tomaron cursos de esa maestría que estén interesados y hablar un poco sobre ella. Y después de tantos años, ¿cuál ha sido su aportación al país? Que yo creo que ha sido una súper aportación
nada, lo dejo ahí porque creo que debe ser un reencuentro, como hacen, y traer eso a la palestra, ¿no? Quizás. Una alianza estratégica y colaborativa para rescatar esa maestría. Yo me sumo y puedo ser puente, Pues ¿verdad? Con la administración, yo me comprometo. Ya tenemos, pero cuenta con nosotros porque con la fuerza de no, las definitivo, porque organizaciones, ustedes tú son estás allá adentro, entonces tú tienes tus responsabilidades y las políticas administrativas son complicadas, pero que cuentes con nosotros. Exacto. Héctor, lo hablamos tú y yo después, en privado. Sí, Seguro claro que sí. Muy bien. Seguro que sí. Bueno, estábamos hablando de alianzas estratégicas y que lo estratégico, ¿verdad? Lo estratégico no es el objetivo de esa alianza, ¿verdad? De ese acuerdo común. No es el objetivo es mirar más allá de esa caja, ¿verdad? Más allá de lo que es el tú y yo y poder mirar ese contexto, ¿verdad? Así que la clave no es el objetivo o la iniciativa, es cultivar las relaciones y establecer la confianza que no se gana de un día para otro, ¿verdad? La confianza para poder resolver asuntos políticos, y digo asuntos políticos porque los asuntos políticos, ¿verdad? Implica cuáles son esos issues, esas situaciones en el país que merecen solución, ¿verdad? Así que estamos hablando de política en su sentido más amplio, de poder identificar cuáles son esas situaciones en el país y cómo damos una solución ante esos diversos problemas. ¿Y qué es lo estratégico? Bueno, cultivar relaciones con los líderes comunitarios y lideresas comunitarias, con las entidades, con participantes de las entidades, con la comunidad. Tenemos que cultivar esas relaciones, ¿verdad? Y establecer esa confianza para desarrollar las diversas iniciativas y colaborar, ¿verdad? Ser como decíamos, ahora digo yo, como decíamos en la maestría, ser socios, ¿verdad? En ese sentido amplio de colaboración y de mirar, ¿verdad? Esos diferentes grupos de interés para poder colaborar con distintas iniciativas y asuntos políticos en el país. Bueno, entonces, los aprendizajes solidarios que promueven alianzas estratégicas no es para cualquier fin, ¿verdad? Y aquí podríamos hablar de distintos proyectos que hemos trabajado en vinculación comunitaria con distintas organizaciones. Aquí estamos hablando específicamente, en este caso en particular, estamos hablando de solidaria, estable, con zonas con los principios de justicia social, ¿verdad? Estamos hablando de aprendizajes solidarios que promuevan alianzas estratégicas, no es para cualquier fin, sino cómo apoyar, provocar, promover un modelo económico colaborativo, cooperativo, que gestione oportunidades concretas. Si lo miramos quizás con una de las preguntas que me hizo Benjamín en términos de los retos de lo que implica el sistema económico, quizás eso es inalcanzable, ¿verdad? Cambiar ese sistema, pero el que lo cambiemos en nuestra comunidad y podemos desarrollar distintas iniciativas, que lo que logremos con esa iniciativa social, de economía social, es poder autosostenernos, sostenernos, ¿verdad? A largo plazo es lo que quizás podamos estar mirando como ese modelo económico colaborativo, quizás a pequeña escala, para poder ir creciendo. Colaborativo que gestione oportunidades concretas para solucionar las condiciones y calidad de vida óptima, no solamente una vida, ¿verdad? Sino una calidad de vida óptima que logre esa transformación de verdadera justicia social, ¿verdad? Y nuevamente, esa justicia social tiene que ver con establecer los equilibrios entre los diferentes sectores y poder reconocer la población o el colectivo vulnerabilizado por las distintas instituciones sociales, ¿verdad? Que no han entendido que la realidad social, política y económica ha cambiado, ¿verdad? Y los retos en el país han cambiado. Así que un poco
un poco lo que estamos planteando con esa economía, ese modelo de economía social, no solamente es establecer empresas, iniciativas, no solamente empresas sociales, sino también iniciativas solidarias comunitarias. Dentro de esa economía social va dirigido también a establecer iniciativas que sean colectivas, ¿verdad? ¿Cuáles son los impactos que tenemos en la comunidad y cómo desarrollamos iniciativas para poder colaborar con esas iniciativas, mejor dicho, ¿verdad? ¿Cómo buscamos ese valor añadido, ese capital social enfocado dentro de unos temas de derechos humanos, pero al mismo tiempo desarrollar esas iniciativas con el tema de un comercio justo no solamente para el productor, sino también para el consumidor o consumidora. Yo creo que eso es bien importante. Y mirar otras cosas, ¿verdad? Una moneda social, una moneda comunitaria, que han habido inicios, ¿verdad? Ya se está hablando sobre esto en distintos proyectos en los que vinculación a Estado y otros proyectos también de redes, de la red social comunitaria y solidaria. El trueque, el intercambio, si realmente lo que buscamos es poder mejorar nuestra condición de vida, no tiene que ser a través de la moneda, ¿verdad? Que conocemos hoy día, cómo somos un poco creativos y creativas y que ya están ocurriendo estos tipos de iniciativas en el país, y lo que necesitamos es quizás cómo apoyar, cómo colaborar, ¿verdad? Para poder lograr esa llamada equidad en el país. Y que evidentemente esa economía social atienda la situación de las poblaciones vulnerabilizadas que se ejecutan a través de esas instituciones sociales, que se ejecutan y que se reproducen, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas iniciativas colectivas y qué podemos aportar y cómo podemos aportar? Héctor nos habló específicamente de Vitrina, ¿verdad? Yo conozco muy bien a Vitrina desde 2011, como mencioné desde el principio, y no solamente cómo se gestó como una organización sin fines de lucro, sino cómo logró establecer transformaciones con distintas empresas sociales y comunidades, ¿verdad? Desarrollando esas diferentes alianzas. Pero, ¿cuáles son las iniciativas que tenemos también cercanas a nuestro alrededor, ¿verdad? Para poder colaborar, ¿verdad? De forma asertiva y de forma colectiva. No sé si hay alguien que quiera mencionar alguna, pero por ejemplo, Vitrina definitivamente es un ejemplo particular y un ejemplo de lo que implica un seguimiento y no mirar solamente desde una visión tradicional de lo que es la administración de organizaciones sin fines de lucro, sino expandirse y mirar, transformar, ser lo suficientemente transformadora sin fines de lucro para poder, ¿verdad? Trascender a otros temas y a comunidades, ¿verdad? No solamente quedándose con un objetivo o unos participantes. No sé si alguien está mencionando algo en el chat, pero a mí, obviamente, tengo que plantear el bosque modelo como una de esas iniciativas, ¿verdad? Que no solamente está mirando cómo hay diversos agentes o diversos organizaciones y empresas en un espacio, ¿verdad? En un espacio territorial, sino cómo organizas y gestas, ¿verdad? Que haya no solamente el que podamos sumarnos a un modelo económico social, sino que también sea respetuoso del medio ambiente, ¿verdad? Se me ocurre Casa Pueblo, como esa es otra de las iniciativas que van dirigidas también a
establecer aportaciones a la sociedad y dar otra mirada, ¿verdad? En este caso tienen bien fuerte lo de energías renovables en adjuntas y mirarlo de otra manera y mirar cómo se pueden articular otros tipos de gestiones en el país, comedores sociales de Puerto Rico, con el tema de la soberanía alimentaria. A mí me parece que han sido unos jóvenes bastante creativos y creativas a la hora de establecer el tema de la soberanía alimentaria y poder articular, ¿verdad?, diferentes proyectos. Ya están ahora con un supermercado solidario, ¿verdad? Y establecer, bueno, la canasta y cómo podemos ser solidarios ante ciertos momentos en el país, que es importante. Evidentemente, el Fideicomiso de Tierras de Agricultura Sostenible, porque está mirando los fideicomisos, como fideicomiso está mirando cómo podemos proteger, ¿verdad?, ese espacio y podemos desarrollar agricultores y agricultoras que vayan dirigidos a que no sea una agricultura, que no sea un monocultivo, sino que sea diverso, que los campesinos y campesinas vivan en esas áreas, ¿verdad? Y que sabemos los retos muy bien que tiene nuestra agricultura en el país. No sé si han mencionado algunas iniciativas, pero la pregunta es, ¿qué podemos aportar y cómo podemos aportar? Benjamín alzó la mano de nuevo, que puede abrir el micrófono, Benjamín, confianza. Sí, pues no quiero ser breve porque no quiero monopolizar mucho menos la conversación. Quiero mencionar que acabo de recibir un comunicado de prensa que la plaza pública de Adjuntas, perdón, de Adjuntas no, sí, de Jayuya, va a ser totalmente iluminada por los postes solares que es la propuesta de Casa Pueblo. ¿Okay? Así que se demuestra que eso funciona, ¿va? La plaza pública, eso es una noticia que salió hoy en un comunicado de Alexis Mazor. Y entonces planteé ¿verdad? Como una pregunta, el tema del empresarismo. Yo vengo del mundo de la empresa, pero son empresas culturales, entonces, pero pues yo estudié literatura realmente. Entonces, siempre la gente se preguntaba que cómo podía hacerlo, si estudié literatura, tener un negocio. Y era fácil, el dinero no era mío, el dinero era de los suplidores, ¿verdad? Y de los empleados. Y después si sobraba, yo cobraba. Entonces, entre otras cosas. Pero creo que hay un reto cuando se habla de empresarismo, que se ha puesto muy de moda en nuestro sector, y hay resentimiento incluso de algunos sectores ante ese discurso, que yo creo que es una gran aportación que están haciendo hoy día personas como nuestra invitada o Javier y tanto, ¿verdad? Inversión cultural, usar el lenguaje del empresarismo. Pero hay que recordar que en el contexto de nuestras comunidades y de las organizaciones sin fines de lucro, siempre hay que buscar un balance entre empresarismo y otros conceptos como son la solidaridad, porque justamente decía nuestro recurso que no se puede pensar solamente en cómo monetizar estas alianzas. Va mucho más allá, es el bienestar, ¿verdad? Que es una palabra que podría resumir también bienestar individual y colectivo, el que buscamos a través de nuestra gestión. También buscamos la autosuficiencia económica, que es un gran reto para todas nuestras organizaciones. Hay que ser muy creativos en eso y las empresas son modelos, lo estudiábamos con Alfredo, los grandes líderes de las grandes empresas multinacionales nos pueden enseñar mucho de cómo gestionar como oficiales de entidades, pero recordemos, y si vuelvo a la maestría y ahí me callo, la importancia de una maestría como la del Sagrado, que era única, es que prepara tanto a los líderes como a los empleados en cada una de sus capacidades. Y en ese sentido es fundamental, porque hay quien es líder, ¿verdad? Y así funcionamos todos, porque tiene que haber un director de orquesta, pero todos los músicos son importantes. Y esos músicos, cada uno tiene que tener desarrollados sus talentos y sus habilidades al máximo. Así que por eso el lenguaje del empresarismo es vital, siempre balanceado
¿verdad? Con esos matices que le añade la lucha comunitaria, ¿verdad? Por la autosustentabilidad, que es lo que hace muy bien Vitrina Solidaria. Estoy muy de acuerdo, Benjamín, por eso le di el apellido de empresas sociales, pero no desde el punto de vista de que sustituye, ¿verdad? Sustituye las iniciativas, sino como un modelo, ¿verdad? Como las organizaciones sin fines de lucro han tomado, ¿verdad? Han tomado ciertos elementos, sí, del empresarismo, pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? El fin no puede ser esa mercantilización, o esa monetización, y ahí terminó nuestra relación. Es cómo podemos desarrollar esas iniciativas donde haya ese equilibrio en la sociedad, y eso va a tomar tiempo. Como les dije, en términos de la confianza, en términos de cultivar las relaciones, el encabulle o el vitira, ¿verdad? En términos de que tenemos que amarrar, tenemos que recogernos, volvemos otra vez y desarrollamos la iniciativa, a lo mejor no fue por aquí, fue por allá, o sea, y todo ese tipo de procesos, ¿verdad? De etapas, son naturales de esas iniciativas verdaderamente estratégicas, ¿verdad? Y lo estoy diciendo con toda la premeditación alevosía, como decimos en el sistema de justicia, ¿verdad? Muy bien. Así No, que porque es entender que, le claro, doy el apellido social, igual que cuando hablo de economía social, de economía, del modelo económico. Estoy hablando de un modelo económico social solidario que mire otras avenidas, que no sea solamente la monetización, y que vea otras ideas, y que vuelvo y recalco que ya en el país las hay. Ya en el país se está hablando de moneda social, ¿verdad? Para poder, ya se está hablando de economía circular y solidaria, que lo hablamos en un momento dado con la Asociación de Bancos y el conversatorio que tuvimos sobre economía circular, ¿verdad? Donde no solamente miremos cómo se desarrolla el producto y si lo podemos reestructurar, sino toda esa cadena de la producción del producto y el desecho, ¿verdad? Cómo podemos aprovechar esa materia y al mismo tiempo no gastar nuestros recursos naturales. Así que sí, definitivamente estoy muy de acuerdo contigo, Benjamín, que sí tiene que ser el mensaje de que tiene que tener unos apellidos, y los apellidos son solidarios, comunitarios. Sabe Héctor, ¿verdad? Que en términos de la orientación o de la charla que di sobre economía circular, no solamente debe ser circular, debe ser solidario y comunitario, ¿verdad? Porque los circulares, ¿cómo estableces esa línea o ese círculo, ¿verdad? Y que nos llegue al vertedero, pero cómo los productores tienen que ser solidarios y los consumidores también, y consumidoras tienen que ser responsables con el medio ambiente y responsables también con otras maneras de poder resolvernos nuestros asuntos económicos y nuestros asuntos de calidad de vida. De acuerdo. Y yo creo, una última sugerencia es que es fundamental, y eso lo aprendí en mi maestría y en mi experiencia también, pero en mi maestría del Sagrado, la necesidad de hacer buenos contratos. Porque a la hora de la verdad, una situación que todos hemos vivido cuando hacemos trabajos colectivos suele pasar, y es parte de la naturaleza humana. No digo que haya maldad en ello, pero que cuando alguien asume, ¿verdad? Con mucha fuerza un rol de liderazgo, ya sea por su experiencia o por la razón que sea, porque le apasiona ese proyecto particularmente, suele suceder que algunos miembros del grupo, ¿verdad? Parte del equipo, como que entonces le deja el trabajo a esa persona, pero a veces pasa que entonces esa persona termina haciendo un 80% del trabajo. Entonces, si hay un acuerdo que se estipule con precisión cuál es la aportación que va a hacer cada entidad, entonces podemos hacer referencia a ese acuerdo, ¿verdad? A la hora de reclamar de buena manera, en solidaridad. Pero a mí no me molesta que me llamen y me digan, mira, tú quedaste en hacer tal cosa y no lo hiciste, ¿qué pasó? ¿Verdad? No me molesta, porque si yo hice el compromiso, tengo que cumplir con el compromiso. Pero muchas veces, si no se formula
de forma clara y precisa cuál es la responsabilidad de cada parte, termina haciendo el trabajo la misma gente siempre. Eso yo lo veo en el mundo de la música, de la cultura, que siempre son la misma gente solidaria, los que aportan, por ejemplo, obras de arte para actividades de recaudación de fondos o los que pagan fondos. Y es importante que seamos justos con todo el mundo y que respetemos el trabajo y el tiempo de todo el mundo. Mencionó eso bien importante en términos de los contratos, pero también abrirse, ¿verdad? Abrirse de cierta forma de plantear cuáles han sido nuestras debilidades, nuestras fortalezas y nuestras debilidades a la hora de crear este convenio. Ser, no quiero decir la palabra honesto, porque son honestos, ¿verdad? Pero cómo exponemos realmente nuestras necesidades como organizaciones al otro o a la otra, ¿verdad? Para que contemplemos dentro de esa alianza, ¿verdad? Cuáles son nuestros retos o nuestras debilidades y que en algún momento se va a trastocar ese contrato. No solamente lo estoy hablando desde el punto de vista de los empleados de las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Porque no deben ser voluntarios. Digo, el voluntariado siempre es importante, ¿verdad? Pero mirarlo como lo que son las organizaciones sin fines de lucro, que son corporaciones que van dirigidas a un fin social y de reinversión comunitaria y social. Pero en términos del contrato, de lo que implica una alianza, es mirarnos también y ser lo suficientemente realista y mirar si hay viabilidad o no de hacer esa alianza, y si no lo hay, ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? Mira, yo quisiera aliarme, pero tengo esta situación y cómo lo podemos manejar, porque hablando, ¿verdad? Se pueden desarrollar distintas maneras de lograr el objetivo, no solamente entre esas dos entidades. Sigo insistiendo que tenemos que mirar lo que está pasando en el país, ¿verdad? Y cómo podemos colaborar dentro de nuestras iniciativas, mirando ese contexto social tan recrudecido, que ya veníamos con crisis antes de María, ¿verdad? Ya veníamos con distintas crisis y se recrudece. ¿Cómo se recrudece, verdad? En términos de, pues, nos plantea una pobreza que ya existía, pero con María pues se agudizó. Si a eso le sumas los sismos, la pandemia, las inundaciones, hay comunidades que La Junta, la Junta. la Junta y toda la cosa, ¿verdad? Así que eso es bien importante. Ok, entonces no sé si tienen algo más. Me dicen que ya el tiempo se culmina. No sé si hay algún comentario final. Yo sí quiero decirle los contactos de vinculación comunitaria. Estamos en vinculación@sagrado.edu. Estamos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. En YouTube es interesante. ¿Vas a compartir la presentación, compañera? Sí, la puedo compartir. Por favor. En YouTube tenemos ahí un proyecto muy querido. Todos los proyectos son queridos en vinculación comunitaria, pero este en particular da visibilidad a los diferentes proyectos que desarrollan las diferentes organizaciones sin fines de lucro y comunidades, que es como el proyecto de cine documental, que ahí no solamente recogemos lo que es la organización, sino discutimos temas de interés público para poder, ¿verdad?, exponer no solamente en un teatro lo que hicieron los estudiantes, sino que damos amplitud, ¿verdad?, para que distintas organizaciones conozcan, sobre todo fuera del país, y hacemos distintas actividades para que los estudiantes puedan presentar sus proyectos de cine comunitario. De hecho, este sábado 6, el Estuario de la Bahía de San Juan va a presentar 3 o 4 documentales, obviamente con el tema ambiental, de los que han hecho los estudiantes de cine, con el tema de derechos humanos, respeto al medio ambiente y el cine comunitario. ¿Y lo van a hacer cómo lo van a hacer, compañera?
¿Virtualmente o Sí, físicamente? virtual, es virtual. Ah, Es excelente. virtual. ¿En su Es página virtual. o algo? Podemos, si entran a la página del Estuario de la Bahía de San Juan, ya está allí el enlace y la promoción, así Excelente. que va a ser este sábado. ¿Sabe la hora, compañera? La hora, me parece que va a ser en la tarde, pero puedo dar la información en unos minutos. Deje de compartir. Si no, Voy yo a la busco, no se hacer- ocupe. Si no, yo la busco. Sí. Dejé de compartir mi página, ¿verdad? Sí. Ahora vemos tu cámara. Si hay alguna información adicional, podemos hacer llegar la información. Me acaba de llegar el comunicado de prensa de Alexis Mazor. La plaza pública de Adjunta se iluminará con el sol por autogestión. Vamos a ver aquí. No sé si hay preguntas finales, si no, pues agradezco la oportunidad de compartir con ustedes lo que son unas reflexiones de vinculación comunitaria. Así que honrada de que Vitrina me haya dado este espacio. Va a Y ser el el Sagrado sábado. Corazón está haciendo un trabajo extraordinario, pionero en Gracias. Puerto Rico. Yo soy de la Yupi, yo soy gallito, pero también soy delfín, también soy delfín. Yo soy jerezana y también soy delfina. Sábado 6 de marzo a las 7 de la noche. Lo buscan por el Facebook, en Facebook, Estuario San Juan. Van a presentarse Hijos de la Tierra, El Calzo, Un Futuro Incierto, la Brigada Solidaria del Oeste, que está haciendo unos trabajos estupendos allá en el área de Mayagüez y Guánica, y La Tierra, ¿de ellos o nuestra? ¿Cómo es la cosa? Así que han sido unas reflexiones interesantes sobre los estudiantes, pero también exponiendo temas de interés público con las organizaciones sin fines de lucro que atienden esos temas. Bueno, ¿qué más podemos decir? Ha estado de show este webinar, ¿verdad? Con temas interesantes. Tenemos taller, ¿verdad? Benjamín, por ahí te puse mi número de teléfono y para todos los temas y para todas y todas también estoy disponible. El número de teléfono más el 787-219-7166. A las órdenes, Carmen. Gracias, excelente. Tenemos trabajo, ya tenemos otro proyecto encima de la mesa que debemos empezar a mover, ¿verdad? Nada, gracias a ese público hermoso, a todas y todos por estar con nosotros. Eduardo, gracias. Algo adicional, Eduardo, que se nos quede. Que nos den like a Vitrina Solidaria y que vean nuestros videos en YouTube, ¿no? Eduardo, ¿alguna cosita que se me quede? No, yo creo que han dicho todo. Queremos agradecer, ¿verdad?, a todos por estar aquí, ¿verdad?, acompañarnos el día de hoy. Como dice Héctor, en nuestro canal de YouTube están todos nuestros webinars que hemos hecho en el pasado, así que pueden ir ahí ver todo el contenido que hemos hecho hasta ahora. Que también en nuestras redes sociales, que siempre estamos anunciando nuestros webinars cada semana, así que muy pendientes para el de la semana que viene. Y nada, muchas gracias y esperamos verlos muy pronto. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Voy a estar leyendo los chats cuando me lo envíen. Muy buen día. Gracias. Buen día a todos y todas. Bendiciones. Gracias.